En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. Bien, hermanos, Jesús me esconde. si vamos a dar comienzo y abran sus Biblias y me acompañan al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Dice la palabra del Señor, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Bien, amados hermanos, pues hoy nos reunimos, ¿no?, para meditar en una verdad fundamental de nuestra fe, el principio de que solo a Dios le pertenece toda la gloria, soli Deo gloria. Y hoy, por la gracia de Dios, concluimos, ¿no?, como ha dicho el pastor, esta serie de sermones que hemos estado predicando a lo largo de las semanas con motivo de este mes, ¿no?, de que octubre es el mes de la Reforma Protestante. Y me ha tocado a mí cerrar con el pináculo de estos pilares del Evangelio. Y este es uno de los grandes pilares de la Reforma Protestante. Y en cierta manera es el corazón del Evangelio bíblico. El domingo pasado el hermano Rubén nos hablaba acerca de solo Cristo y nos decía que solo Cristo es el centro o enfoque principal del cristianismo. Decía que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo toda la escritura trata de Él, que Él es el protagonista con mayúsculas, y verdaderamente Jesús es Dios en la carne. De manera que podemos ver, ¿no?, la similitud entre las ambas solas, ¿no?, entre solo Cristo y solo a Dios la gloria. Cuando decimos soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, estamos proclamando que toda la obra de salvación, estamos proclamando que toda la creación, toda la vida, todo el universo existen con un solo propósito: magnificar la gloria de Dios. La frase solo a Dios la gloria es una frase que escuchamos muy a menudo. Entre los creyentes es una frase muy común, entre los hijos de Dios. Es fácil de recordar, es difícil de entender y es imposible de vivir de manera permanente, de manera constante, debido a nuestra naturaleza pecadora. Es fácil porque es una frase corta, es una frase sencilla: a Dios sea toda la gloria, es sencilla, pero también es difícil de comprender porque no podemos llegar a entender realmente lo que implica la gloria de Dios. No somos capaces de comprender todo lo que implica la gloria de Dios. Y es imposible de vivir de una manera constante porque somos egocéntricos por naturaleza, hermanos. Y entonces es imposible de que podamos vivirlo de una manera permanente. En esta exposición, en este sermón, vamos a estudiar esta gran verdad de soli Deo gloria. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la Escritura. De hecho, traigo muchos textos bíblicos para compartir hoy. Hoy va a haber muchos textos. Y exploraremos su significado, exploraremos sus implicaciones prácticas y cómo este principio se refleja en toda nuestra vida como cristianos, en toda nuestra vida cristiana. Y hoy voy a continuar un poco tomando referencias de ese libro que os comenté de Miguel Núñez, que os recomiendo leerlo. Es cortito, no llega a 200 páginas, a mí me lo compartió el pastor, y está muy bien explicado todo, con una lectura muy sencilla, lo que son los 5 solas, lo que es las doctrinas de la gracia, y para mí la verdad que ha sido de mucha bendición leerlo, así que os recomiendo que lo lean. Y bueno, solo a Dios la gloria es una frase que tiene dos connotaciones, tiene dos sentidos, dos implicaciones distintas, en cuanto al hombre y en cuanto a la salvación. La primera, en cuanto a la redención del hombre, nos indica que en la salvación es solamente Dios quien recibe la gloria, porque Él es el autor de la salvación.
No es sinergismo, nosotros no cooperamos de ninguna manera para obtener nuestra salvación. Y ya lo estuvimos viendo en el sermón de hace 2 domingos, ¿no? De sola gracia. Sino que en lo referente a la salvación hablamos de monergismo. Es decir, Dios es soberano sobre todas las cosas y la salvación es el resultado de su obra soberana de redención. Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice así: Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Él llama, hermanos, Él es quien llama, Él regenera, Él es quien santifica, Dios nos preserva y es Dios también quien glorifica, tal y como leemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, versículo muy conocido entre los cristianos, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este pasaje podemos ver, hermanos, la soberanía absoluta de Dios en la salvación del hombre pecador. El apóstol Pablo nos presenta el plan divino que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y este plan asegura a los creyentes que todas las cosas, incluso las pruebas, cualquier dificultad, están siendo orquestadas por Dios con un propósito mayor: conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aquí observamos como mensaje central el propósito soberano y redentor de Dios para su pueblo. Vemos cómo la obra de salvación es una obra que es completa y que es segura, desde el conocimiento previo hasta la glorificación, lo cual da a los creyentes nos da una confianza inquebrantable en la fidelidad y el poder de Dios. Nuestro santo y perfecto Dios, hermanos, ha determinado en su eterno propósito que los creyentes sean transformados y que los creyentes sean glorificados para su gloria, lo que resalta su gracia y resalta su soberanía. La seguridad de que todas las cosas ayudan a bien se basa en toda la obra perfecta de Dios en la vida de aquellos que Él ha llamado y que Él ha justificado, teniendo como meta final que Cristo tenga la preeminencia como el primogénito entre todos los redimidos. Si nosotros analizamos detenidamente solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, veremos que encierra dentro de sí, está encerrando las otras solas de la Reforma. Michael Horton, profesor de Teología Sistemática y Apologética, lo expresa de la siguiente manera, y cito textualmente: predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por fe solamente. Y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Fin de la cita. Horton concluye que entender todo esto nos lleva a 2 reacciones: atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y a responder en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Y ahí vemos involucrados también a todos aquellos creyentes que no son pastores, que no son líderes, que no tienen ningún ministerio dentro de la iglesia local. Aunque bueno, yo soy de los que piensan que todos tenemos un ministerio dentro de la iglesia local, ¿no? Pero eso, que no son líderes, que no son pastores, no. Y nuestra vocación como cristianos, lo que nos está diciendo Horton, es que como cristianos debe ser ejercida para la gloria de Dios en todo lo que hagamos en el mundo, en nuestra vida. Es decir, ya sea entre nuestras familias, ya sea entre nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestras diversiones, en cualquier entretenimiento, en todo lo que hagamos, es lo que nos está diciendo. Y esa tiene que ser nuestra vocación, debe ser ejercida todo para la gloria de Dios. Y vemos una segunda
una segunda implicación en la frase solo a Dios la gloria, que tiene que ver con que nosotros fuimos creados solamente para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Isaías 43:7 afirma, dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Es decir, hermano, la razón de tu existencia, la razón de tu trabajo, la razón de tu matrimonio, la razón de tu familia, la razón de tu entretenimiento, de tus diversiones, toda razón, todo debería ser primeramente para la gloria de Dios. Todo. Y el apóstol Pablo enfatiza esa verdad en 1 Corintios 10:31, también muy conocido versículo de la Biblia, ¿no? Donde dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Imaginemos, hermanos, por un momento una pequeña ilustración, imaginemos a un pintor trabajando en una obra de arte, en una obra maestra. Cada pincelada, cada mezcla de colores y cada trazo son cuidadosamente pensados para crear una imagen que refleje no solo la habilidad del artista, sino también que refleje su pasión, que refleje su visión, que refleje su propósito. El pintor no solo quiere que su obra sea una obra hermosa, sino que al verla quiere que las personas se maravillen y que reconozcan su talento y su dedicación. De la misma manera, hermanos, Dios nos ha dado en la vida como un lienzo en blanco. Nuestras acciones diarias, nuestras decisiones, nuestras palabras son como esas pinceladas de ese pintor. Si vivimos con el propósito, hermanos, de glorificar a Dios, cada cosa que hagamos, ya sea grande, ya sea más pequeñita, pero cada cosa se convierte en una oportunidad de mostrar la grandeza de nuestro Creador. Así como un pintor se esfuerza por crear algo hermoso y digno de admiración, nosotros como cristianos, como creyentes, estamos llamados a vivir de tal manera que nuestra vida apunte a la gloria de Dios. Siempre, hermano. Pablo nos recuerda que cada aspecto de nuestra vida debe tener un propósito claro: la gloria de Dios. Y esto incluye desde las cosas más simples, como dice el versículo, como comer y beber, hasta las más complejas, como pueden ser nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones importantes. No se trata de separar lo espiritual de lo cotidiano, sino de entender que todo lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacemos puede ser un acto de adoración. Todo lo que nosotros hacemos puede ser un acto de gratitud hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios. En nuestras decisiones diarias podemos evaluar nuestras acciones, ¿no? Y podemos preguntarnos, podemos evaluar nuestras acciones y nuestras elecciones también y preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios? Ya sea al elegir nuestras palabras en una conversación difícil, en la forma en que podemos tratar a los demás, en la forma o incluso en la manera en la que nosotros usamos nuestro tiempo. Debemos preguntarnos si eso realmente está apuntando a la gloria de Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como cristianos. Si apunta a esa grandeza, a esa bondad de Dios. En nuestras relaciones, al interactuar con nuestra familia, al interactuar con no solo con nuestra familia, al interactuar con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, debemos tener en mente cómo nuestras palabras, cómo nuestras acciones reflejan el carácter de Cristo. Al ser amables, al ser pacientes, perdonadores, estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros en nuestras acciones hacia los demás estamos siendo pacientes, estamos siendo amables, estamos perdonando al prójimo, estamos glorificando a Dios al seguir el ejemplo de Jesucristo. Y en nuestro trabajo y en nuestros estudios también, el versículo nos invita a hacer todo para la gloria de Dios, ya sea que trabajes, ya sea que estés estudiando, como nuestro hermano Alan. Todo para la gloria de Dios. Todo lo que incluya nuestras responsabilidades diarias tiene que ser para la gloria de Dios, primeramente. Podemos trabajar con integridad, podemos estudiar con integridad, con excelencia, con dedicación, buscando la perfección en todo, hermano. Que nosotros no somos perfectos, pero hay que buscarla, porque es para nuestro Dios, primeramente es para Él. No solo para cumplir con nuestras obligaciones, es para honrar a Dios, es para honrarlo a Él con nuestros talentos y con nuestros esfuerzos.
Pablo en este versículo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva de la vida, hermanos. Nos invita a ver cada momento como una oportunidad para glorificar a Dios, para glorificarlo a Él. Ya sea grande, ya sea pequeño, da igual. Todo es una oportunidad para dar la gloria a Dios. Al igual que un pintor que cuida cada detalle de su obra, estamos llamados a vivir intencionalmente para que nuestras acciones reflejen su gloria, reflejen la gloria de nuestro Creador. La gloria, hermanos, es la esencia de la majestad de Dios. La gloria en la Biblia es un término que se refiere tanto a la presencia manifiesta de Dios como a su honor y a su majestad. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, kabod, significa peso, pesado, algo que pesa, algo pesado. La gloria de Dios es el resplandor de su carácter, su grandeza, el resplandor de su perfección. Cuando decimos que Dios es glorioso, hermanos, afirmamos que Él es incomparable en su ser, que Él es incomparable en su poder y que Él es incomparable en su santidad. Isaías 6:3 dice de Dios: y el uno al otro daba dos voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Éxodo 33, del 18 al 23, Moisés rogó a Dios que le mostrase su gloria, y dice así el texto: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es imposible, hermanos, definir adecuadamente la gloria de Dios, porque nadie la ha visto jamás. Nadie ha visto la gloria de Dios. El Nuevo Testamento utiliza la palabra griega doxa, de donde viene la palabra doxología. Y aquí la gloria está vinculada a la revelación de Dios a través de Cristo. Juan 1:14. A través de Cristo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También a través de su obra en la redención. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y a través de su supremacía sobre toda la creación. Si vamos ahí a Colosenses 1, del verso 16 al 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, como dice nuestro texto base que hemos tomado del sermón, todo es de Él. Él es el propietario de todas las cosas. Todo es por Él, absolutamente, hermanos, todo ha sido hecho por Él y es sustentado por Él. Y todo es para Él. Él lo ha creado todo y todo es para Él. Él lo ha creado todo, lo que ha creado, incluidos nosotros, para Él. La Reforma Protestante, hermanos, desempeñó un papel crucial en lo que significa solo a Dios la gloria. Durante la Reforma Protestante, reformadores, como hemos estado estudiando, como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, hicieron hincapié en el principio de toda la obra de salvación es un acto soberano de Dios, de principio a fin, y ellos hicieron hincapié en ello. Esto se contraponía a la enseñanza medieval que permitía que la gloria de la salvación se compartiera entre Dios, entre el hombre y la Iglesia a través de la obra y de los sacramentos. La enseñanza reformada afirmó que Dios no comparte su gloria con nadie. De hecho, Isaías 42:8 dice así: yo, Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Toda la creación, la redención, la santificación y la consumación final del plan de Dios existen para mostrar su gloria. Y el hombre no se puede atribuir ninguna parte de esa gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Cristo, hermanos, es la máxima manifestación de la gloria de Dios. En Cristo, la gloria de Dios se revela de manera plena. Hebreos 1:3 nos dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En la encarnación vemos la gloria de Dios y la vemos en humildad, en gracia y en verdad. Y la cruz es el punto culminante de esa gloria, donde Dios se glorifica en la redención de los pecadores. Juan 17, del versículo 1 al 5. Juan 17, del versículo 1 al 5, dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, la resurrección y la exaltación de Cristo garantizan que la gloria de Dios será proclamada absolutamente en toda su creación. La salvación solamente es para la gloria de Dios, solo para Él. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo no había podido mostrar. La cruz nos muestra al Dios santo, al Dios inocente, tomando el lugar del pecador y sufriendo del castigo que debió haber caído sobre nosotros. En la cruz, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, cargó con el pecado de su pueblo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Esto significa que la culpa y la condena que recaían sobre nosotros fueron cargadas sobre Cristo, mientras que su justicia nos fue imputada a nosotros. Y esto es lo que se conoce como la doble imputación. Nuestros pecados imputados a Cristo y la justicia de Cristo imputada a nosotros. Hermanos, no merecemos la gracia de Dios. Y reflexionar en que Cristo voluntariamente tomó nuestro lugar en la cruz, reflexionar en eso nos debe llevar a vivir una vida en constante gratitud, a llevar una vida en constante asombro hacia nuestro Dios, porque es un Dios glorioso. Lo que Dios ha hecho es digno de su gloria. Dios ha hecho una obra gloriosa en la redención. Como Paul Washer dice, yo diría que más gloriosa que la misma creación, porque ha cogido algo podrido, muerto, y lo ha restaurado. La creación la hizo nueva, en el principio, pero Él ha cogido algo corrompido, muerto, huesos secos, y lo ha restaurado, lo ha vuelto, lo ha dado a la vida. Y ahora viven para su gloria. Y cuando nosotros somos capaces, porque esta obra que ha hecho Dios, tenemos que tener claro que es completa y que es suficiente. Es totalmente completa y suficiente. Y cuando nosotros somos capaces de entender que Dios ha satisfecho la justicia divina al tomar en nuestro lugar, entonces es cuando se cultiva en nosotros una confianza plena en esa obra redentora de Cristo. Alejando todas las dudas, hermanos, alejando todas las dudas sobre nuestra posición delante de Dios. Ahora nosotros somos su hijo y ahora nosotros podemos siempre acercarnos al trono de la gracia, y lo podemos hacer porque es nuestro Padre. Nos acercamos al trono de nuestro Padre, hermanos, con total confianza, sabiendo que no vamos a ser rechazados. No vamos a ser rechazados. Ahora somos hijos de Dios
Y ahora también tenemos un compromiso con la santidad. Tenemos un compromiso con la santidad. La muerte sustitutiva de Cristo no solo cancela la culpa, sino que también nos llama a vivir en santidad. A vivir en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros glorificamos a Dios en nuestras vidas, hermanos, nos estamos comportando de una manera que otras personas terminan hablando bien de Dios. Por lo que ven en nosotros, terminan hablando bien de Dios. No ha pasado, a mí me ha pasado. Gente que no, dice, y te comentan y te dice, yo no sé quién estudió pero oye, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno porque mira el cambio que ha hecho en ti. Porque Dios cambia nuestra vida, Dios transforma nuestras vidas. Es algo que se hace evidente en nuestras vidas. Cuando nosotros ahora tenemos una función en la vida, hermano, y es poner de manifiesto, como dice la Escritura, ¿no?, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice ahí en 1 de Pedro 2:9. Nuestra existencia, hermanos, no tiene ningún otro motivo. Dios crea al hombre como otra forma más de expresar su gloria. En 1 de Pedro, también, vamos a continuar ahí, 1 de Pedro 2, 21 al 25 nos dice, 1 de Pedro 2, 21 al 25, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y todo esto, hermano, todo esto Dios lo ha hecho para alabanza de su gloria. Todo. Efesios 1, del 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o como dice otras traducciones, la garantía para todos aquellos que creen que la salvación se pierde, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para su gloria, hermano, para alabanza de su gloria. Y en los últimos tiempos estamos viendo cómo se están predicando una salvación que es centrada en el hombre. Sustituyen lo que la palabra de Dios enseña como una historia redentora que es diocéntrica y están colocando al hombre en el centro del plan de redención de Dios. Nos han enseñado, o a mí por lo menos me han enseñado, yo creo que a muchos de vosotros también, nos han enseñado que Dios no puede vivir sin nosotros, que Dios necesita redimirnos porque no puede vivir sin nosotros, que tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario porque nos necesita. Pero esa, hermanos, no es la realidad. La verdad es que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. No necesita a ninguno de nosotros para existir y para estar bien. ¿Por qué? Porque Él es. Él es. Y no nos necesita. Sin embargo, nosotros sí que necesitamos todo de Él. Nosotros necesitamos todo de Él. Gracias a Dios porque hoy ha amanecido. Gracias, Señor, porque el sol sigue alumbrando. Gracias, mi Dios, porque estoy respirando, porque tengo un día más de vida, porque mis hijos viven, porque tengo trabajo. O sea, nosotros sí necesitamos de Él, hermano. Él no necesita nada de nosotros. No nos equivoquemos y no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir, y vosotros seguro que también, Dios está triste porque no viene a la iglesia? O, no, Él está triste porque te estás alejando de Él. O cuántas veces hemos escuchado a la típica madre
Yo creo que mi madre de pequeño me lo decía. Decir, no haga eso, hijo, que Dios se va a poner muy triste si lo haces. Pero mi hermano, si nosotros decidiéramos el próximo domingo no venir a alabarlo, no venir a adorarlo, dejar cerrada la iglesia, decir, hoy no venimos, Dios seguirá absolutamente igual de feliz y pleno que si hubiéramos venido. Y eso es algo que debemos entender, que debemos saber como cristianos, conocer de los atributos de Dios. Él va a seguir exactamente igual. Dios seguirá igual de feliz, seguirá igual de pleno. Dios es glorioso y no podemos hacerle un chantaje emocional. Dios no es como nosotros. No es nuestro asunto hacer feliz a Dios. Ese no es nuestro asunto. Dios sería plenamente feliz aunque nosotros no existiéramos. Sería plenamente feliz aunque no nos hubiera creado siendo Él quien es, siendo Él Dios. Él es glorioso y es completamente feliz consigo mismo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro para entender de verdad el Evangelio. Él es feliz, Él es bienaventurado, Él es perfecto. Él es completamente feliz con Él mismo, por Él mismo y en Él mismo. Absolutamente nada puede añadirle a su disfrute de sí mismo. Y nada puede quitarle igualmente a su disfrute de sí mismo. Dios siempre ha sido feliz y Él es incapaz de cambiar. ¿Por qué? Otro de los atributos de Dios, porque Él es inmutable. Él no cambia. Él es feliz y seguirá siendo feliz, contigo, conmigo o sin nosotros. Gran parte de los evangélicos, hermanos, han reducido a Dios a un Dios necesitado y que mendiga cariño, lamentablemente. Pero la realidad es que Dios es glorioso. Los cristianos debemos empezar a pensar que todo lo que hacemos por Él, en realidad lo que es un privilegio para nosotros y no para Él. Todo lo que nosotros hacemos por Él es un privilegio para nosotros, no para Él. Debemos tener claro que Dios no necesita de nuestro servicio, no necesita de predicadores, no necesita de que vengamos a adorarle. Él no lo necesita. Si nosotros no alabamos a Dios, Él puede hacer que las piedras le alaben. Si nosotros no predicamos el Evangelio, Él hizo a un burro hablar. No nos necesita. Antiguamente lo que no conducía, hermanos, lo que no conducía a la gloria de Dios era infinitamente pecaminoso. Era un pecado gordísimo dentro del pensamiento cristiano. Pero en el día de hoy se ha manipulado la Escritura, se ha tergiversado. Y ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre, en el bienestar del hombre. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios. Hoy Dios vive para glorificar al hombre. Y es estúpido este pensamiento. Es algo tan tonto pensar eso. Hermanos, es triste decirlo, muy triste, pero incluso los que predican supuestamente la palabra de Dios han sacado del centro a Jesucristo y se hace mucho más énfasis en el hombre. Hay influyentes predicadores que yo los catalogaría no de predicadores, sino de motivadores, showman y payasos, diciendo que Dios está enamorado de nosotros. Pero Pablo en Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre fue echado fuera de la presencia de Dios. Y también nos dice que el impío acumula ira para el día de la ira. Y también si vamos al libro de los Salmos leemos que Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Hermano Pedro, pero está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. De este versículo, mi hermano, se han sacado cantidad de predicaciones en las que se ha mostrado a Dios como una persona locamente enamorada del hombre. Como si el Dios Todopoderoso, hermano, el creador absolutamente de todo lo que existe, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, el autoexistente, el perfecto, el soberano, justo y majestuoso Dios, no pudiera vivir sin el hombre.
De este versículo se han sacado cantidad de predicaciones de que Dios está locamente enamorado de nosotros, del hombre. Y es ridículo, hermano, es que es ridículo pensar esto. Mi hermano, en la cruz hay que tener algo claro y que el cristiano debe entender y saber y tenerlo bien claro y grabado aquí y aquí. La cruz es la revelación, o sea, la cruz no es la revelación de cuánto vale el hombre. La cruz es la revelación de lo depravado que es el hombre que costó la vida del Hijo de Dios. O sea, es la revelación de lo depravado que estamos. La Biblia no se trata del hombre, la Biblia se trata de Dios. Y como hemos leído, ¿no? En Isaías 42, Él su gloria no la comparte con nadie. Con nadie. Dios es el único ser necesario. Él comenzó la historia y Él va a terminar la historia. La historia apunta hacia Él, solamente hacia Él, y gira en torno a Él y no al hombre. Todo es de Él, por Él y para Él. Dios es la raíz, Él es el camino, Él es la ruta y Él es el fruto. Él lo es todo. Raíz, ruta y fruto. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Todo se trata de Él y no de nosotros. La felicidad de Dios viene de disfrutarse a sí mismo. Él ha creado todo para manifestar su carácter, para que Él fuera disfrutado por su creación. Y allí es donde se encuentra nuestra felicidad, nuestra verdadera felicidad. En ningún otro lugar, hermano. Dios es feliz porque Él es exactamente lo que Él quiere ser. Él no cambia ni una pizca de lo que Él es. Y nosotros en Él somos plenamente felices. En ningún otro lugar vamos a encontrar esa plenitud de la felicidad. Nosotros somos plenamente felices en Él, dándole la gloria a Él. Dándole la gloria a Él es como somos plenamente felices, hermanos. Lo adoramos porque Él es digno de adoración. Lo alabamos porque Él es digno de alabanza. No lo hacemos porque Él lo necesite. Lo hacemos porque Él es digno. Lo hacemos porque Él es digno de recibir gloria, honra y poder, como cantábamos antes. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque hemos sido creados con esa finalidad y es ahí donde nosotros estamos plenos con Él. Aquellos que hemos sido redimidos, hermanos, glorificaremos a Dios y lo glorificaremos por su misericordia. Y los condenados lo glorificarán a Dios por su justicia. Pero una cosa hay totalmente clara, y es que todos glorificarán a ese Dios que nosotros estamos adorando. Todos. Filipenses 2, del versículo 10 al 11, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, y la salvación es para la gloria, la salvación también es para la gloria de Dios solamente. La salvación es para Él, es para su gloria. La salvación es el fruto de la Trinidad completa a favor de los seres humanos y pone de manifiesto de manera extraordinaria atributos de Dios que el resto de la creación no podía mostrar. La salvación es una obra, hermanos, trinitaria. Quiero decir, es un trabajo ejecutado en acuerdo por cada uno de los miembros de la Trinidad. El Padre es quien elige, el Hijo es quien redime y el Espíritu Santo es quien regenera, es quien santifica. El Padre elige en la eternidad pasada. Y tenemos ahí Efesios 1 del 3 al 6, que dice así, Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, Dios nos ha dado sin recibir nada de nosotros. Miremos el glorioso amor que tenemos de Dios, que sin recibir Él nada de nosotros, porque nuestro amor, nuestras oraciones, nuestro servicio, no lo hacen a Él más dichoso de lo que ya es en sí mismo. Él ha decidido amarnos, ha decidido amarte, y ha decidido que pases la eternidad con Él. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! ¡Qué glorioso es su amor! Que Él no te necesita, pero te quiere. Pararse a pensar por un momento, qué glorioso amor es ese, que no nos necesita, pero nos quiere. Nos ha amado tanto que sin tener necesidad de ti, ni de mí, ni de nadie, Él ha decidido estar con nosotros. Salmos 79:9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por la gloria de tu nombre, por amor de tu nombre. ¿Sabéis qué es lo que Dios más ama? ¿Sabéis qué es lo que Dios más ama? Lo que Dios más ama es a Dios mismo. A Dios mismo. Y eso no es, como muchos piensan, egocentrismo, no. Es difícil entenderlo en nuestra mente corrupta, ¿no? En nuestra mente humana, pero no es egocentrismo, porque Dios se ama más que todas las cosas, porque Él es digno de ese amor. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, más que a todas las cosas, sí que somos egocéntricos, porque nosotros no somos dignos de ese amor. Nosotros estamos llenos de errores, nosotros estamos llenos de defectos, estamos sucios. Pero ¿qué podemos encontrar en Dios que no sea digno de amor? Pensemos por un momento, ¿qué podemos encontrar en Él que no sea digno de ese amor? Todo lo que Él hace es puro, todo lo que Él hace es justo, todo lo que Él hace es santo, todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Dios hace es digno de su propio amor. No es egocentrismo. Y ese es el motivo por el que nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios por obedecerlo. Dios es merecedor de nuestra obediencia, porque Él es digno. Él lo merece, Él merece que nosotros le obedezcamos. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, mi honra, mi gloria no la daré a otro. Él todo lo hace para su gloria, por amor a su nombre. Nosotros no buscábamos a Dios, hermanos, sin embargo fuimos atraídos hacia Él por su misericordia. Por lo que al final de todo, a la hora de dar gloria al autor de la salvación, solo Dios debe ser glorificado. Luego el Hijo, como hemos dicho, el Hijo nos redime en la cruz eliminando la pena del pecado. Romanos 3, del 20 al 26. Romanos 3, del 20 al 26. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. El Hijo, hermano, el Hijo abandona su gloria y se hace hombre tomando forma de siervo, cumpliendo toda la ley de Dios, lo cual el ser humano no podía hacer. Va a la cruz en nuestro lugar y por medio de su muerte tenemos redención de nuestros pecados. El que no tenía pecado cargó con el nuestro, hermano, y resucitó al tercer día, conquistando a la muerte y al pecado. Y ahora nosotros, al recibirlo como Señor y Salvador,
Él nos otorga su santidad. Y al vivir la vida que Él compró para nosotros, es justo y necesario que la gloria sea dada solo a Él. En Cristo, hermanos, Dios recibe toda la gloria de nuestra salvación. Hermanos, yo ruego al Padre que nos permita ver la gloria en la cruz del Hijo. Y el Espíritu Santo va debilitando el poder del pecado en nosotros. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Ya os he dicho que íbamos a tener textos a tope. Gloria a Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estábamos en un estado, hermanos, de mortandad, muertos espiritualmente en delitos y pecados, sin poder hacer absolutamente nada, y Dios nos regenera por medio de su Espíritu Santo. Y nos da vida juntamente con Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, también es digno de recibir la gloria. Salmos 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. A través de esa armonía perfecta de la Trinidad, ciertamente, hermanos, la salvación es del Señor. Y solamente Él es digno de esa gloria. Tal y como dijo Thomas Watson, Dios puede darnos lluvia, sol, alimento, salud, y puede darnos todas las cosas, e incluso nos dio a su Hijo. Pero hay algo que Él no puede darnos, y eso es su gloria. Fin de la cita. El único digno de su gloria es Dios mismo, hermano. La gloria de Dios es lo que Él es, sus atributos, hermano. Su poder, su gracia, su amor, su sabiduría, todo lo que Él es. Y Dios no está tratando de ser el centro de atención, es que Dios realmente es el centro de atención. No es el egocentrismo humano que cuando hacemos algo es porque vamos a recibir algo. Dios no tiene necesidad, hermano, de recibir nada. Porque Él es todo. Él es todo. Cada vez que Él se glorifica, nosotros somos los beneficiados. Cuando Dios exige que las cosas se hagan para su gloria, Él no está buscando que se le aplauda, Él no está buscando que lo alaben, que lo adoren. Dios está satisfecho consigo mismo desde la eternidad. Después de que lo adoremos, como hemos dicho, Él no se siente más feliz. Él es completo, Él es pleno, Él no se siente inseguro, Él es la fuente de la certeza. Cuando nosotros como cristianos hacemos algo, todo el crédito es de Dios, nada es nuestro. Él ha puesto tanto el querer como el hacer en nosotros, dice su palabra. Él lo ha dado todo, Él lo ha dado todo, nos ha dado absolutamente todo, nos ha dado los dones, nos ha dado los talentos, las oportunidades, la inteligencia, la fortaleza, incluso los recursos para hacerlo. Él nos lo ha dado todo. Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, hermanos. Todo el mérito es suyo, toda la gloria es de Dios. La misma creación testifica de la gloria de Dios. Salmo 19, 1 y 2 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma es una constante proclamación de la gloria de Dios. Cada detalle del universo, desde las estrellas en los cielos hasta los microorganismos más pequeños, son testigos de su majestad, poder y sabiduría. Romanos 1:20, ¿no? Sí, 1:20. Afirma que las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. La naturaleza no solo apunta a un creador, sino que también proclama la grandeza de su gloria. Nosotros hemos sido creados, hermanos, para la gloria de Dios. Génesis 1, 26 y 27 nos enseña que el hombre fue creado a imagen de Dios para reflejar su gloria en la tierra. Nuestro propósito como criaturas, hermanos, es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en todo. Sin embargo, el pecado distorsionó ese propósito, haciendo que el hombre buscara su propia gloria en lugar de la gloria de su Creador.
Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La caída, hermanos, introdujo el pecado y la rebelión en la creación. Pero la redención en Cristo restaura al hombre para cumplir el propósito original de glorificar a Dios. La creación es del Señor, igual que también, hermanos, lo es la redención. Efesios 1 nos describe cómo Dios ha obrado de manera soberana para redimir a un pueblo para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. La salvación es una obra del Dios Trino. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo nos santifica. Todo esto apunta no a la exaltación del hombre, sino a la exaltación de nuestro glorioso Dios. Es una obra completamente dependiente de la gracia soberana de Dios. No hay lugar para que el hombre se gloríe a sí mismo por su obra, por sus méritos. No hay lugar. Somos salvados solo por la gracia de Dios y solamente para su gloria. Hermanos, Dios nos creó cuando no tenía necesidad de nosotros. Y Dios nos salvó cuando simplemente podía habernos condenado y habría hecho justicia, habría sido justo. Él nos predestinó, Él te ha llamado y Él te ha justificado. Él es merecedor de toda la gloria. Romanos 3, 23 al 24 nos recuerda que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús. La justificación por la fe sola fide, es central para la doctrina reformada, hermanos. Y subraya que toda nuestra justicia procede de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor, como dice 1 Corintios 1:31. La Reforma protestante, hermanos, proclamó que la salvación no es una cooperación entre el hombre y Dios, es una obra completa de Dios que tiene como único fin la exaltación de su gloria, su propia gloria. Cualquier intento, hermanos, de atribuirse mérito humano a la salvación es una afrenta, es una ofensa a la gloria de Dios. Cualquier intento. Y, hermanos, la gracia es un don para la gloria de Dios también. Efesios 2, 8, 9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmerecido, como hemos estado hablando ya en sermones anteriores, dado por Dios para que toda la gloria le sea atribuida a Él y a nadie más, absolutamente a nadie más. Debemos vivir para la gloria de Dios. Recuerden a Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda la vida del cristiano, hermano, desde las acciones más ordinarias hasta los actos más espirituales, debe estar orientada siempre a glorificar a nuestro Dios. No hay parte de nuestra vida que quede fuera de ese mandato. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos para la gloria de Dios. La verdadera piedad y devoción consisten en vivir cada día conscientes de la majestad de Dios y buscando agradarle en todo lo que hacemos. Como creyentes reformados, hermanos, entendemos que nuestra vida debe ser un reflejo de la gracia de Dios obrando en nosotros. Siempre con el mismo propósito, glorificarlo a Él, glorificar a Dios. El fruto del Espíritu también glorifica a Dios. Gálatas 5, 22, 23 enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cualidades son manifestaciones de la obra de Dios en nosotros. ¿Y para qué sirven? Sirven para mostrar su gloria al mundo. Cuando vivimos conforme al Espíritu, estamos dando, hermanos, testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Ahí es donde se hace evidente que Dios ha transformado de nuestra vida, que hemos nacido de nuevo, a través de ese fruto del Espíritu. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la misión de ser un testimonio viviente de la gloria de Dios en la tierra.
es nuestra misión, es un propósito en nuestra vida. La gran comisión no solo es un llamado a hacer discípulos, sino un mandato para proclamar la gloria de Dios entre las naciones. Cada iglesia local, hermanos, cada iglesia local es una embajada de Dios. Y su misión es hacer que su nombre sea conocido, que su nombre sea glorificado. Esa es la misión de la iglesia, no solamente hacer discípulos. Y la consumación de todas las cosas también será para la gloria de Dios. La Biblia nos dice que llegará un día en que toda la creación reconocerá y proclamará la gloria de Dios. Como leímos antes en Filipenses, declara que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Apocalipsis 21 vemos la visión de una nueva creación en la que Dios habitará con su pueblo y su gloria llenará toda la tierra. Todo pecado, toda rebelión, todo sufrimiento serán finalmente eliminados y la gloria de Dios será la luz y el gozo de su pueblo por la eternidad. Su gloria será nuestra luz y estaremos gozosos por toda la eternidad. La esperanza del creyente es estar para siempre en la presencia de Dios, gozando de su gloria. Esa es nuestra esperanza. Ahí tenemos nosotros nuestra mira puesta, en la gloria de Cristo, cuando regrese en gloria. Jesús oró en Juan 17, 24, diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. La mayor bendición para el creyente, hermano, es contemplar la gloria de Dios y adorarlo por toda la eternidad. Y ya voy a ir concluyendo, hermanos. Hemos visto que toda la creación, la salvación y que toda nuestra vida cristiana existe para un solo propósito, para glorificar a Dios. Soli Deo Gloria es una verdad que debe impregnar cada aspecto de nuestras vidas y que debe guiar cada decisión que tomamos. No podemos atribuirnos absolutamente nada. Toda alabanza, toda honra y toda gloria pertenecen exclusivamente a Dios. Hechos 17, 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, que Dios nos permita ver su gloria en su creación. Que Dios nos permita ver su gloria en su iglesia. Que nos permita ver su gloria en cada hermano que estamos aquí. Que Dios nos permita ver su gloria en la cruz, y que vivamos nuestras vidas con el propósito de exaltar su gloria. Sabiendo que somos llamados, hermanos, somos llamados, redimidos y transformados solo por su gracia y para su gloria. Y después de ser salvos continúa poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer y nos preserva en el camino de la verdad. Vivamos para ese Dios, hermanos, que es autoexistente. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, existimos por Él, y somos para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Busquemos a ese Dios que no nos necesita, pero que nosotros sí lo necesitamos a Él. A Dios sea la gloria por siempre. Y amén. Vamos a orar. Padre amado. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.